Hola, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos una vez más al espacio de aprendizaje asincrónico de la asignatura de Etnografía Virtual de la carrera de Comunicación en línea de la Universidad Central del Ecuador. Como saben ya, mi nombre es Yoconda Pila y junto a Andrés Tirado Espín somos sus docentes tutores de esta materia. Bienvenidos a esta tercera clase magistral. Como saben, el día de hoy comenzamos la unidad 3 de nuestra asignatura. Empezaremos por el tema número 5, en el que abordaremos la etnografía y la virtualidad. El objetivo de esta clase magistral es conocer el concepto y características de las redes sociales, así como los fundamentos del análisis de las redes sociales como metodología de investigación aplicada a la comunicación. En el subtema 5.1 abordaremos el análisis de redes sociales, es decir, conoceremos los fundamentos del análisis de redes sociales ARS aplicados al software de scrapeo de datos TAGS. Empezaremos entonces por sentar estas bases teóricas y conceptuales de este tema número 5 y nos preguntamos entonces, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales han sido definidas por varios autores con características diferentes, así que vamos a hacer un repaso por algunos de ellos. En primer lugar, encontramos a los Ares 1996 que define las redes sociales como una vinculación de un conjunto de actores por medio de relaciones sociales definidas. También está el autor Montero, 2003, que dice que las redes sociales son una estructura social en la cual los individuos tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades mediante la obtención de apoyo social que incluye el soporte emocional y la proyección. Luego viene Samper en 2004 que señala que las redes sociales son una estructura social también, pero desde esta estructura social, nos dice Samper, se construyen mundos relacionales sujetos al surgimiento de confianza y principios de reciprocidad entre las personas que comparten intereses y con quienes se interactúa personalmente. Es decir, él introduce la noción de confianza y el principio de reciprocidad como características fundamentales de las redes sociales. En el 2000, Lai y Keller señalan que las redes sociales están conformadas por individuos que directa o indirectamente se encuentran unidos gracias al ejercicio de compartir diversas interacciones surgidas espontánea e intencionalmente. Finalmente, Davas, en 1993, señala que las redes son un proceso permanente de construcción que se da tanto a nivel individual como a nivel colectivo, gracias a un intercambio dinámico establecido por los integrantes de la red, lo que permite que los recursos de la misma sean potencializados. Es decir, que si nosotros nos fijamos en los aportes de todos estos autores, la idea de red es una construcción integradora que exige igualmente un nivel de análisis integrador. Implica la interrelación de los individuos bajo condiciones específicas de intercambio social y ofrecimiento de soporte emocional como forma de afrontar las adversidades. Veamos entonces qué es el análisis de redes sociales ARS. Este análisis tiene dos dimensiones, primero como teoría y también como método evaluativo de esa teoría. Comprende tanto la construcción de un acervo conceptual, como decíamos antes, completo, que dé cuenta de la diversidad de fenómenos presentes en la relación humana en el plano social. Esa sería su dimensión teórica. Sin embargo, en su dimensión metodológica, podremos decir que el ARS es un método sólido que permite la medición y evaluación de los fenómenos de la red, facilitando su análisis y la comprensión de la misma. En esa misma línea, Howe, Webster y Shield consideran el método de evaluación de las redes sociales o análisis de redes sociales ARS como un estudio de la estructura social. Se considera también por estos autores como un método cuantitativo por medio del cual se obtiene la estructura social a partir de las regularidades en el patrón de las relaciones establecidas entre entidades sociales definidas como personas, grupos u organizaciones. Vamos a ver ahora algunas herramientas para la recolección y análisis de datos en redes sociales. Tenemos en primer lugar las que se consideran herramientas libres. Dentro de ellas encontramos Tags y Mosdec. Precisamente Tags es la herramienta que nosotros utilizaremos en esta unidad para hacer el scrapeo de los datos que necesitaremos para nuestro proyecto de investigación.
Tenemos un segundo grupo de herramientas que las hemos definido como herramientas accesibles. ¿Qué significa esto? Que son herramientas que tienen, por un lado, una versión gratuita, limitada, pero que nos ofrecen la opción de tener otros niveles de análisis más complejos pagando una licencia. Estas licencias pueden ser en ocasiones bastante módicas si lo que hacemos es obtener una licencia como estudiantes. Dentro de este grupo tenemos Netlytic, también tenemos Sociobiz y tenemos también NodeXL, que es una de las más utilizadas por su riqueza en el análisis de datos y en la generación de grafos. Hay que destacar que NodeXL, a pesar de ser una de las herramientas más utilizadas, es una herramienta que no se puede utilizar con computadores máximo a través de un bootcamp, pero en su versión de Windows podremos utilizar todas sus funcionalidades. Tenemos finalmente las herramientas consideradas comerciales, es decir, herramientas que solo podemos utilizar si hemos pagado previamente por una licencia. Dentro de esta línea se encuentran Crimson Hexagon, Brandwatch, Keyhole, Lucidia, Twitch Reach, Hootsuite y Sprout Social. Algunas de ellas inclusive están reservadas para agencias o grandes grupos de investigación que se especializan en análisis de redes sociales y son poco asequibles y bastante complejas de emplear. Vamos a conocer entonces algunos términos útiles en el análisis de redes sociales ARS. Empecemos por lo que se conoce como medidas de centralidad. Existen dos tipos. Las medidas de centralidad absolutas, que se llaman así porque se puede contar el número total de interacciones, y las medidas de centralidad relativas, es decir, aquellas que son solo relativas al hashtag o tema que se está analizando. Dentro de las medidas de centralidad absolutas tenemos el INDIGRI. El INDIGRI es la suma de interacciones recibidas por un usuario, es decir, los usuarios a los que les retuitean, comentan, dan me gusta, etc. Y tenemos también el AUDIGRI. El AUDIGRI son las interacciones realizadas, es decir, los usuarios que comentan, retuitean, etc. Son importantes porque aunque no tengan una gran medida de centralidad, estos usuarios son quienes mantienen viva la conversación. Vamos entonces con las medidas de centralidad relativas. Encontramos en primer lugar esto que se conoce como el Agent Vector Centrality, es decir, la importancia relativa del usuario por interacciones recibidas. Ejemplo, podríamos Vamos entonces con las medidas de centralidad relativas. Dentro de estas encontramos el Agent Vector Centrality, que es la importancia relativa del usuario por interacciones recibidas. Podríamos citar como ejemplo a un usuario que, aunque no tiene muchos retweets, los pocos que tiene son de personas influyentes, como por ejemplo un político famoso o un artista muy famoso. Entonces, este usuario, aunque tenga menos indigrí, puede tener más alcance porque quienes le retuitearon son usuarios muy potentes. Por ello, esta es una medida que se calcula con una ecuación o con herramientas. Tenemos también el Between Centrality. El Between Centrality es el índice de intermediación, es decir, qué usuarios hacen de puente, qué usuarios conectan a otros usuarios. Una vez que hemos conocido las medidas de centralidad, podemos hablar de los tipos de redes. Nuevamente, dentro de esta categoría tenemos dos tipos, las redes direccionales y también las redes no direccionales. Las redes direccionales son aquellas en las cuales se sabe quién realiza y quién recibe la acción. Normalmente dentro de estas están las redes sociales propiamente dichas. Y tenemos también las redes no direccionales, es decir, redes sin una dirección. No se sabe si la acción se realiza o se recibe. No se puede, por tanto, calcular el indigrí o el audigrí, solamente el digrí. Podríamos citar como ejemplo, cuando realizamos diálogos en una fiesta o registramos personajes de un libro o de una película. En esos casos, nosotros solo registramos las interacciones entre personajes, pero no decimos quién las realiza y quién las recibe, porque es mucho más difícil de determinar.
Ambas redes sociales, tanto las direccionales como las no direccionales, tienen dos componentes, vértices y aristas. Los vértices también son conocidos como nodos y las aristas también son conocidas como interacciones. Para comprender mejor qué son estos, podríamos pensar en el siguiente ejemplo. Pensemos en las relaciones que existen entre empleados de una empresa o alumnos de un colegio. El empleado o el alumno sería un vértice o un nodo y las aristas son las interacciones que estas personas tienen con otros alumnos u otros empleados, es decir, a quienes invitan a sus cumpleaños o a sus reuniones, esas serían las interacciones. Hablemos ahora de otras variables que también son importantes a la hora de realizar nuestro análisis de redes sociales. Tenemos algo que se conoce como el número de componentes. Esto es el conjunto de usuarios dentro de una red que están conectados entre sí. Las redes pueden tener un componente. ¿Qué significa eso? Que todos los usuarios están conectados de alguna manera. Y también puede tener varios componentes. Esto se da cuando hay varios componentes que no están conectados entre sí. Es decir, es una red que indica polarización. Tenemos también comunidades. ¿Qué son las comunidades? Pues son los usuarios relacionados entre sí dentro del componente. Finalmente tenemos la modularidad, que es el sentimiento de comunidad que es más estrecho entre sí. Es decir, dentro de cada comunidad vamos a analizar cuán juntos están sus miembros o cómo de cerca se encuentran los usuarios. Otras variables que son importantes a la hora de hacer nuestro análisis son el peso de la interacción. El peso de la interacción es la fuerza de la interacción o número de interacciones. También tenemos el nivel de reciprocidad, es decir, cuántas veces el usuario A interacciona con el usuario B y viceversa. Normalmente este nivel es cero o muy bajo porque nadie o casi nadie da las gracias o responde cuando publicamos en redes sociales, salvo en la comunicación comercial. Finalmente tenemos el engagement, que es una medida relativa que mide el índice de interacción. No debemos confundirlo con el número de retweets o me gusta, porque esas son medidas absolutas. Tenemos que tener presente también que el engagement del mensaje se calcula de dos maneras. Tenemos por un lado la suma de interacciones dividido para el impacto, es decir, sumamos el total de menciones, comentarios, me gusta que haya recibido el post y lo dividimos para el impacto, es decir, el número de personas que han visto el post. Es una ratio y es un poco más difícil de levantar los datos. Y la segunda forma, que es la suma de interacciones dividida para el número de seguidores. Es una forma más fácil de hacer el cálculo. Para calcular el engagement del usuario habría que sacar un promedio del engagement de cada publicación. Bueno, hasta aquí los fundamentos teóricos y la principal terminología que utilizaremos para hacer nuestro análisis de redes sociales ARS. Dentro de esta lámina ustedes podrán encontrar las fuentes de las cuales hemos obtenido información para realizar esta presentación y ahora vamos a ver de una manera práctica cómo utilizar la herramienta TAGS. Muchas gracias. Empecemos entonces con este tutorial de tags que te será de mucha utilidad para poder realizar tu trabajo de investigación durante las unidades 3 y 4. Para empezar, deberás abrir tu navegador favorito. Yo recomiendo utilizar Google Chrome y deberás abrir una nueva ventana de incógnito. Esto es muy importante ya que la búsqueda y la descarga de información se hará a través de la API de Twitter y queremos minimizar todas las posibilidades de que las redes sociales nos bloqueen nuestra cuenta. Entonces, una vez que has abierto tu ventana en modo incógnito, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Gmail. Tags es una herramienta que es fundamentalmente una hoja de cálculo de Google. Entonces, tendremos que
guardar esta hoja de cálculo dentro de nuestro Google Drive para poder realizar nuestro procesamiento de datos. Abrimos entonces nuestra cuenta de Gmail y una vez que hemos abierto nuestra cuenta de Gmail, vamos a abrir también nuestra cuenta de Twitter. Ambas tienen que estar enlazadas, es decir, nuestra cuenta de Gmail tiene que ser la cuenta con la que funcione nuestra cuenta de Twitter. Vamos a iniciar sesión, es muy importante que esté iniciada sesión en ambas. En este caso lo hago yo a través de mi Gmail. Como les dije, es importante que ambas cuentas estén enlazadas y tengo aquí mi cuenta de Twitter. De acuerdo, una vez que he realizado este proceso con estas dos herramientas, voy a buscar tags. Ven ustedes que el enlace correcto para abrir esta herramienta es tags.hawk6.info. Entonces, una vez que ustedes coloquen ese enlace, se va a abrir esta herramienta llamada tags. Entonces, una vez que se abra la herramienta, vamos a get tags, es decir, obtener tags. Y vamos a tener dos versiones. Por un lado, la versión 6.0 y por otro lado, la versión 6.1. Descargaremos la más reciente. Como ven, aquí nos dice copiar documento. También se copiarán las funcionalidades y el archivo AppScript adjunto. ¿Quieres hacer una copia de tags? Nosotros vamos a decir que sí, y la copia se generará en nuestro Google Drive. Entonces, una vez que hemos hecho esto, como pueden ver, tendremos una ventana como esta que tiene precisamente nuestra copia de tags. A esa ventana nosotros le podemos poner el nombre que queramos. Yo lo que les recomiendo es poner el hashtag del cual ustedes van a hacer la búsqueda. Podríamos venir acá, por ejemplo, y podemos ver todos los hashtags que son tendencia, por ejemplo, en este momento. Eh, Podríamos utilizar cualquiera de ellos o podríamos utilizar algún otro que sea de un tema de nuestro interés. Entonces, eso lo tendrían que definir ustedes con su grupo de investigación. Yo, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda con el hashtag paro nacional 2022 EC, que fue el hashtag que se utilizó en los últimos días de la protesta. Como pueden ver, es un hashtag que usaron varios usuarios influyentes, pero también tenemos, por ejemplo, hashtags como en unidad, anti-extractivismo, somos Conalle, política, derechos humanos, en fin. Entonces podríamos buscar el hashtag que no sé, que sea de nuestro interés. Yo voy a hacer la búsqueda, como les dije, con el hashtag paro nacional 2022 EC. Voy a mi hoja de tags y voy a reemplazar este nombre como paro nacional. De acuerdo, entonces eso se va a descargar en unidad. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes prefieran. Como pueden ver, aquí ustedes tienen varios campos. La primera cosa que nosotros vamos a hacer para poder utilizar nuestra herramienta tags es poder autorizar a que tags se conecte con nuestra cuenta de Twitter. Para ello vamos a ir al menú que dice tags y vamos a dar clic en en el primer menú que dice Setup Twitter Access. Ok, en nuestro caso nos dice autorización necesaria. Este documento lleva adjunto una secuencia de comandos que necesita tu permiso para ejecutarse. Damos en continuar y nos va a pedir que iniciemos sesión. Por eso es importante, porque se conecta con Google, importante que estemos logueados en estas dos plataformas. Damos clic en nuestra cuenta
Y ustedes van a ver que les aparece Google no ha verificado esta aplicación. Para que no se bloquee directamente es importante que lo hagamos desde una pestaña de incógnito porque de esa manera no estarán cargadas todas las cookies y todo el historial. Entonces ahí nos permitirá dar clic en configuración avanzada y como pueden ver nos dice ir a Tags Client no seguro. Vamos a dar clic ahí, no se preocupen, es una herramienta que evidentemente nos saltan las alarmas porque es una herramienta no oficial al ser una herramienta gratuita, pero es una herramienta segura, es una herramienta que no tiene virus. Vamos a dar clic en permitir y una vez que hemos hecho eso, nos da dos opciones para autorizar. Una opción personalizada, que es Custom Keys, y ahí nos pedirá que hagamos una especie de token personalizado o también podemos nosotros hacerlo vía Easy Setup, que es la opción que yo escogeré. Entonces, una vez que hayamos seleccionado la opción Easy Setup, tenemos que dar a la opción Sign in with Twitter. Damos clic ahí y entonces nos lleva a esta ventana en donde finalmente podremos autorizar a la aplicación Tags dentro de nuestra cuenta de Twitter. Damos clic en autorizar la aplicación. Y finalmente nos dice que la autorización ha sido exitosa, que podemos cerrar esta ventana y podemos hacerlo efectivamente y volver a nuestra hoja de cálculo de tags. Muy bien, hemos hecho esto. Una vez que lo hemos hecho, entonces nuestra hoja de cálculo está lista para poder ser utilizada. Como ustedes pueden ver, esa era la primera recomendación o instrucción que nos da la herramienta. Luego tenemos el siguiente apartado que es en donde nosotros podemos ingresar el hashtag o el usuario del cual nosotros queremos descargar la información. Se puede descargar hashtags, se puede descargar usuarios y también podemos descargar ambas cosas utilizando el operador booleano AND. Entonces, en mi caso, yo voy a descargar, como les había dicho, Paro Nacional 2022 EC. Entonces, si yo quisiera descargar, por ejemplo, también información sobre Leonidas Issa, digamos, pondría AND y buscaría cuál es el usuario de Leonidas Issa, que es Leonidas Issa Sal 1. Entonces pondría, por ejemplo, sin el arroba, pongo from, dos puntos, sin espacio, tal cual, Leonidas, Leonidas Issa Sal 1. Ese sería su usuario si es que yo quisiera descargarme todos los tweets relacionados con Paro Nacional 2022 EC y el usuario Leonidas Issa Salazar. Como ven, no colocamos el arroba, sino colocamos from, dos puntos, y el nombre del usuario sin el arroba, y from y dos puntos tienen que estar sin espacio respecto del nombre del usuario. En mi caso, solamente buscaré un hashtag por esta ocasión, que es la búsqueda que me interesa realizar. Ok, borro entonces el usuario que había colocado y entonces, perdón, aquí está. Listo. Y entonces voy a la siguiente opción que yo debo configurar. Como pueden ver aquí, podemos configurar el periodo del cual nosotros vamos a descargar la información. Entonces, como les decía, esta herramienta funciona a través de la API de Twitter que nos permite descargar información solamente máximo 7 días atrás del día que estamos haciendo la descarga. Como pueden ver, aquí tenemos default, menos un día, menos 2 días, menos 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Entonces, aquí ustedes podrían seleccionar cuántos días atrás quieren la información. Digamos que yo quiero del último día del paro, es decir, hace 3 días. Ok, tienen también algo que se denomina Follower Count
filter, es decir, que si ustedes quieren filtrar aquellos usuarios que no tienen seguidores o que tienen pocos seguidores, que normalmente son indicadores de que son usuarios que son bots o que son trolls. Entonces, una forma de dejar fuera a esos usuarios y evitar que ensucien nuestro análisis es poner un filtro mínimo de seguidores para las cuentas de las cuales nosotros nos vamos a descargar la información. Digamos que en mi caso voy a poner que las cuentas que quiero descargarme la información tengan al menos 50 seguidores, ¿ok? Y aquí tienen ustedes el número de tweets que normalmente se descargan, ¿de acuerdo? Entonces aquí por defecto se coloca 3000 porque pues a las redes sociales no les gusta que nadie, que ninguna herramienta se descargue su información, son muy celosos respecto de su información. Entonces nosotros para evitar que las redes sociales nos cierren nuestras cuentas, tenemos que tratar de hacerlo poco a poco, paso a paso. Nos podemos descargar volúmenes muy grandes de información, pero tiene que ser poco a poco. Entonces dejaremos esto en 3000 tweets por defecto, ¿de acuerdo? Luego tenemos el tipo de interacción. Podemos ver que, por ejemplo, tenemos status y user timeline, en caso de que, por ejemplo, quisiéramos descargarnos la información de Leonidas Issa, ¿no es cierto? Todos los tweets que él ha publicado en los últimos 7 días, también podemos descargarnos los favoritos, es decir, cuántas personas le dieron me gusta al hashtag que nosotros hemos colocado el criterio de búsqueda, también listas, y tenemos también búsquedas y tweets, que es la opción que nosotros dejaremos para descargar los tweets relacionados con el hashtag Paro Nacional 2022S. Y entonces, una vez que hemos configurado todos esos parámetros, venimos aquí a Tags. Como ya hemos configurado nuestra cuenta de Twitter, tenemos dos opciones. La opción de Run Now, que significa que va a ejecutar en ese momento la búsqueda. Y tenemos también la opción de Update Archive Every Hour. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros damos clic en Run Now, va a buscar y descargar la información de ese momento 3 días atrás, máximo 3000 tweets. Y esa será toda la información que descargue. Mientras que si yo entiendo que, por ejemplo, en estos últimos 3 días se pudieron haber generado no 3000, sino 18000 tweets y me interesa descargarme todos ellos, ¿no es cierto? Como yo no me puedo descargar todos de golpe porque Twitter me puede cerrar la cuenta, lo que haré es que le pondré Update Archive Every Hour y entonces la aplicación sola, como está conectada a Internet, me va a descargar 3000 tweets durante los 3 días previos hasta que pues, se termine toda la descarga, lo que eso significa, ¿no es cierto? Y va a hacer esta descarga cada hora, de forma que Twitter pues no detecte una actividad inusual en mi cuenta y no me la cierre. Para efectos de este ejercicio y para manejar un volumen de información razonable, yo simplemente voy a dar en Run Now. De acuerdo, como pueden ver, les aparece un mensaje ejecutando secuencia de comandos. Si ustedes se arrepintieran, por ejemplo, se equivocaron o demás, podrían cancelar. En mi caso, no quiero hacerlo, así que voy a esperar a que se termine de ejecutar la secuencia de comandos. Aquí hay una barrita que les dice, ¿no es cierto?, que se está descargando la información y como ven, la descarga es muy rápida, ha finalizado ya. Una vez que ha finalizado, ustedes pueden ver que aquí les aparece el estatus. Tienen por un lado el número de tweets que ha descargado la plataforma Tags, que son 2346, y dice que todos estos 2346 tweets son tweets únicos, que el primer tweet fue del 30 de junio de 2022 a las 22 horas 9 minutos y 35 segundos. Y el último tweet es de el 1 de junio de 2022 a las 00:59 con 42 minutos. Es decir, que tenemos pues una cobertura bastante importante de la información que nos hemos descargado y son 2346 tweets, como pueden ver. Lo primero que nosotros vamos a hacer es verificar, ¿no?, que efectivamente esta información se haya descargado.
¿Cómo lo hacemos? A través de esta pestaña, de esta hoja de cálculo que se llama Archive. Es importante que estos parámetros no los modifiquemos porque se pueden alterar las fórmulas de cálculo de nuestra hoja. Entonces vamos a dar clic en Archive y se va a abrir nuestra hojita de cálculo. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos toda la información que nos hemos descargado. Tenemos el ID, que es el número que Twitter le asigna a cada usuario, el user o usuario, que es el nombre que nosotros escogemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra cuenta de Twitter, @Bonel, sí, o Jorge Fierro 18, ¿no es cierto? Ese sería el user o el nombre de usuario, el texto, ¿no es cierto? El texto que estos usuarios han publicado, vemos que empieza con las siglas de RT, es decir, que indica que estos usuarios han realizado un retweet, ¿no es cierto? El día en que se realizó, es decir, la fecha exacta, ¿no es cierto? Junio 30, la hora a la que se realizó, ¿de acuerdo? Entonces, la hora a la que se realizó. Y también si es que, por ejemplo, estos usuarios tuvieran activadas las coordenadas geográficas en su cuenta, nos aparecería aquí. Aquí, por ejemplo, si el usuario ha seleccionado el idioma de su cuenta, nos aparecería en qué idioma ha escrito. Y también aquí, por ejemplo, si es que este tweet fue escrito como respuesta a un usuario, nos aparecería aquí la identificación de a qué usuario respondió este tweet o en respuesta a una pantalla, ¿no es cierto? Tenemos también el número de ID del usuario y tenemos también el código fuente, la imagen de perfil, que es completamente, es un enlace que nosotros podemos acceder y ver la imagen de perfil de ese usuario. Tenemos también el número de seguidores que ese usuario tiene, el número de personas a las que ese usuario sigue y podemos ver también la localización de ese usuario, es decir, en qué ciudad vive ese usuario si es que lo configuró. Y tenemos también el URL mediante el cual nosotros podríamos ver el tweet en cuestión. De acuerdo, entonces aquí está la información básica. Esa es nuestra hoja de cálculo y con base en esa hoja de cálculo que Tags nos entrega de forma gratuita, nosotros podemos empezar a hacer en esta propia herramienta un análisis básico de la información. Como ustedes pueden ver, si fuéramos hasta el final, tenemos exactamente 2.347 usuarios de los cuales hemos descargado la información en nuestra hoja de cálculo. Ok, podemos volver entonces a nuestra hoja de configuración, que es esta. Como ustedes pueden ver, además de este archive, tenemos un botoncito de más que significa añadir hoja. No vamos a dar clic ahí, sino en la opción que está al lado que dice todas las hojas que ya están creadas, que son como 4 barritas en esta parte. Entonces tenemos ya la hoja de settings, la hoja de archive y vamos a habilitar también summary y también vamos a habilitar dashboard. Ok, estas ventanas nos van a permitir tener, como ven aquí, un sumario de la información que hemos descargado. ¿Por qué esta información no está cargada? ¿Ven que esta hoja de cálculo está vacía? Porque aquí precisamente no hemos activado aún la opción de calcular. Entonces activamos en on, aquí justo en la esquina superior derecha, ¿no es cierto? Estaba en off y le colocamos en on y se va a cargar automáticamente toda esta información básica que nos va a dar un resumen, un sumario, ¿no es cierto? De la información más importante. Por ejemplo,
Aquí nos da la información de quiénes han sido los tuiteros top, ¿no es cierto? En base al número de tweets que han realizado, nos dice también si es que estos usuarios han recibido menciones. En este caso aparece como no aplica porque no han sido mencionados por otros usuarios, y nos dice qué porcentaje de estos tweets han sido retuiteados. Entonces nos muestra también un gráfico de la actividad de Twitter de estos usuarios, y un poco está ordenado por este criterio de cuántos tweets con ese hashtag han realizado. ¿De acuerdo? Acá tenemos otra información, como por ejemplo el número de enlaces que se han usado, el número de retweets que se han realizado con este hashtag, el número de tweets que se han generado en esos días con este hashtag, el número de tweets únicos que se han generado, ¿no es cierto? Cuándo sucedió el primer tweet, cuándo el último, en horario GMT. Y también nos dice a cuántos usuarios se ha replicado, de acuerdo, ya sea con el número de ID o con el nombre de usuario. Ok, entonces esa es la información que nosotros podemos ver en esta hojita, de sumario. De acuerdo, vamos entonces a revisar la pestaña Dashboard, que también nos va a dar una información útil. Como pueden ver, al igual que en el caso de la pestaña anterior, nosotros debemos activar en On el análisis de esta hoja, y vamos a tener aquí una primera información. Nuevamente tenemos aquí a los tuiteros top. En este caso nos aparece este Ulloa Cristian, ¿no es cierto? Porque era el usuario que publicó más tweets con este hashtag. Entonces tenemos aquí información sobre el número de tweets, el número de links, cuándo empezó, cuándo terminó. Tenemos un grafiquito, ¿no es cierto?, de la actividad de Twitter de los últimos días, y podemos ver que básicamente la cantidad de tweets generados, que es la línea azul, pues aumentó muchísimo en el último periodo, ¿no es cierto? Mientras que la cantidad de replies se mantuvo relativamente estable. De acuerdo, aquí pueden ver ustedes los tweets de los últimos 2 días que han sido más relevantes. Por ejemplo, tenemos aquí que el tweet más relevante ha sido este de Pedrito Extranja, que contiene el hashtag Paro Nacional 2022DC, que tiene 180 retweets, que contiene este texto: después de la brutal represión al pueblo en estas semanas, no hay excusa para que los policías, no lo que sea, ¿no es cierto? No puedo ver completo aquí porque se corta la hoja de cálculo, pero digamos que aquí está el tweet que ha tenido más interacción. También tenemos un poco ordenados los demás tweets en función de la interacción, y todo eso lo podemos ver en esta pestaña llamada Dashboard. De acuerdo. Vamos a volver entonces a esta opción de Readme Settings, que es nuestra hojita de cálculo, ¿no es cierto?, donde nosotros configuramos todos los criterios para nuestra descarga de datos, y tenemos que las últimas herramientas que nos falta por explorar son estas dos pestañas: Tags Explorer y también Tags Archive. Estas, si nosotros damos clic en estos enlaces en estos momentos, no nos va a permitir revisar nada. Si ven que aquí no nos permite hacer mucho. Entonces, para que nosotros podamos revisar el Tags Explorer y el Tags Archive, primero tenemos que compartir este archivo, volverlo público. Ven que aquí dice privado solo para mí, pues ahí es en donde nosotros daremos clic, y lo que vamos a hacer es, en donde dice restringido, vamos a poner cualquier persona con el enlace puede leer. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho eso, damos clic en hecho, y entonces se nos activan estos enlaces: el Tags Explorer y el Tags Archive. Vamos a dar clic en Tags Explorer,
Y ahí sí se va a abrir la información que nosotros podemos empezar a explorar. Como ven, se abre una suerte de grafo que se mueve, un grafo en tiempo real. Esto sí que va a tardar un poquito más en cargar que la información que nosotros generemos en nuestra hoja de cálculos porque lo vuelve archivo. Ven que ustedes pueden topar cualquier usuario y arrastrar y soltar, pero también si ustedes quieren tener una vista un poco mayor, ¿no es cierto? Porque aquí está una vista más bien pequeña, digamos, con un zoom demasiado acercado a los usuarios que no tienen mayor relevancia porque ven que tienen un tweet con con cero respuestas, cero menciones, todos casi, ¿no es cierto? Dos tweets, no tienen menciones, no tienen respuestas, es decir, son usuarios que de algún modo no tienen relevancia dentro de la red. Pero vamos a ver por acá que si nosotros alejamos nuestra hoja de cálculo con el botón central de nuestro mouse, ¿no es cierto? Vamos a alejar un poco más. Vamos a ver entonces quiénes son los usuarios que destacan. Y entonces vemos ahí que van apareciendo usuarios como Lazo Guillermo, Juan Carlos Holguín, ¿no es cierto? Alrededor de este usuario eh, que se llama NL Raulo. Podemos hacer un poco más, alejar un poco más nuestra red y van a ver que se va a dibujar un poco más esta información. Entonces nosotros podríamos dar clic aquí, por ejemplo, en Lazo Guillermo, ¿no es cierto? O en Juan Carlos Holguín y ver que ellos son usuarios que, bueno, tienen un poco más de interacción y por eso se ven un poquito más grandes. Y también por acá tenemos Confiniaye 1, Teleamazonas, ¿no es cierto? Que son usuarios un poquito más importantes que han utilizado también este hashtag. Así es como se vería, digamos, la red en términos generales. Ven ustedes que acá también tienen unas herramientas que podemos explorar. Tienen por un lado top Twitterers, que son los usuarios top de la red social en cuestión, ¿no es cierto? Nos aparece pues estos que ya habíamos analizado en las otras pestañas. Aquí van a ver también a los hashtag top que están conectados con el hashtag principal que era paro nacional 2022 DC. Entonces esos hashtags nos pueden servir para hacer búsquedas complementarias, ¿no es cierto? Como este de ¿dónde estás? No sé qué más dice, paro nacional, Ecuador, Quito, en fin, vemos que ahí tenemos los principales hashtags que se relacionan con el hashtag de nuestra búsqueda. Y tenemos también una pestaña que se llama Top Conversationalist. De acuerdo que aquí son como los principales usuarios que generan conversación dentro de la red. Y aquí inclusive podemos ver el nivel de degree, de acuerdo, que tiene cada uno de estos usuarios. Vemos que es un hashtag que realmente no ha generado muchas interacciones, pero digamos que si damos clic en cada uno de ellos nos muestra el nivel de degree que tenemos. Y finalmente tenemos Search Archive, que de algún modo es esta línea de tiempo en donde nosotros podríamos ver los tweets que se han generado, ¿no es cierto?, a lo largo de esta línea del tiempo y los usuarios y el texto que se generó en cada uno de ellos. Nosotros podríamos mover esta línea del tiempo para acotar la información que queremos buscar o dejarla ahí. Aquí podría ser más fácil que nosotros localicemos información específica o algún texto específico sobre nuestra búsqueda. Ok, vamos a cerrar entonces los dos últimos recursos que faltarían por explorar en esta herramienta llamada Tags Explorer son estos dos que están en la esquina inferior derecha, que es la parte de Mentions y la parte de Retweets. Vamos a dar clic en Mentions y esperamos un segundo a que se cargue.
Y como pueden ver, aquí el grafo varía un poco y se empieza a observar ya una suerte de red en donde podemos apreciar unas líneas que son las interacciones y los usuarios que tienen el nombre pues más grande son aquellos usuarios que han recibido más menciones porque estamos precisamente en el apartado mentions, ¿no? Entonces, al igual que en el grafo general, hacíamos con con el botón central del mouse, alejábamos el grafo. En este caso podemos hacer lo mismo y veremos cómo van formándose las interacciones a partir de las menciones y destaca este usuario, por ejemplo, M4RC14L79, que en realidad parece un bot por el nombre, y también está por acá Guillermo Lazo, y también podemos encontrar la poderosa EC como un usuario relevante dentro de los usuarios que han recibido un mayor número de menciones. Al lado de menciones tenemos también retweets, que nos va a generar un grafo, en cambio destacando aquellos usuarios que han recibido mayor cantidad de retweets. Se está cargando. Y como podemos ver, aquí sí que la red se complejiza un poquito más porque efectivamente para los usuarios secundarios, hacer un retweet es mucho más fácil que hacer una mención. Entonces aquí vemos que se van generando ciertas redes alrededor de, por ejemplo, la cuenta Pedrito Extranja, Confianaye 1, Metro Ecuador, Emilio Pasos. Y bueno, nosotros nuevamente podríamos mover uno de los usuarios para intentar despejar un poco, pero hay que dejar claro que aunque esto nos da un panorama, digamos, general de la red, ¿no es cierto? Y podemos ver de algún modo que están, pues, usuarios como Ecoavisa, como Leonidas Issa, como Guillermo Lazo, aquí, ¿no es cierto? Algunos medios. Y que podemos ver las interacciones que se han producido con los retweets. Esta es una herramienta que no es muy amigable, que nos da una idea, que nos da una primera aproximación, pero efectivamente no es la más amigable ni la más completa de todas para el análisis y para la generación de grafos. Así que esto en lo relativo al explorador de tags. Voy a cerrar esta ventana para poder volver a mi hoja de settings. Pero como pueden ver, este grafo es como un grafo vivo, ¿no? Entonces se va a ir moviendo y se va a ir limpiando y nos va a ir mostrando los usuarios más relevantes por el número de tweets recibidos. Y esto en lo relativo al Tags Explorer. Vamos a explorar también esta opción que se llama Tags Archive, que es otra herramienta de análisis básico que Tags nos ofrece, ¿de acuerdo? Si es que no quieren que su computador se ponga un poquito lento, pueden cerrar ya ustedes esta ventana. Y entonces cuando ustedes dan clic en Tags Archive, lo que pueden ver es que es como una herramienta que nos sirve sobre todo para filtrar tweets o para filtrar también usuarios. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos interesaría conocer si hubo tal vez lenguaje de odio, con este hashtag podríamos poner términos que consideremos peyorativos como indio y ver si es que hubo usuarios que utilizaron esa palabra. Vemos que no. O cualquier otra búsqueda, ¿no es cierto? Seguramente, pues paro. Miren, por ejemplo, aquí los terroristas de ISA armados. Por ejemplo, podríamos ver si es que hay quienes usaron esa palabra, terrorista.
¿De acuerdo? Y vemos que hay varios usuarios que utilizaron la palabra terrorista. Entonces aquí nos filtraría dentro de nuestra red quienes con el hashtag Paro Nacional 2022 se han utilizado este tipo de lenguaje. Entonces eso puede ser útil también para nuestro análisis. Y finalmente nosotros podríamos conocer, digamos que estamos haciendo una búsqueda específica de algún usuario porque queremos denunciar su cuenta o algo por el estilo y sabemos que utilizó la palabra terrorista, pero no logramos hacer la búsqueda en Twitter. Esta es una herramienta útil, digamos que fue el usuario, este usuario que nos aparecía entre los primeros, entre el top 10 de tuiteros, podríamos poner, ¿no es cierto? El usuario Bone y ya nos aparece, ya nos queda el tweet de este usuario en el que empleó la palabra terrorista. Aquí también, si es que tuviéramos un volumen grande de información, podríamos filtrar por horas y si ven que si es que me alejo de la hora en que ella publicó, pues el tweet se borra. Entonces podríamos, si nos interesa buscar una información muy específica dentro de volúmenes muy grandes de información, esta sería la opción. Eso es básicamente lo que contiene esta herramienta Tags, que la pueden utilizar de forma gratuita desde un navegador. Como ven, una vez que nosotros cerramos esto, toda la información que nosotros hayamos buscado se va a guardar automáticamente en nuestro Google Drive y podremos cerrar esto sin ningún problema. Podemos verificar aquí en nuestro Google Drive y veremos que ahí está nuestra hoja de cálculo. Aquí está. Entonces podríamos abrir esta hoja de cálculo en cualquier momento y analizar o utilizar esta hoja de cálculo para importar en alguna otra herramienta para hacer el análisis propiamente dicho o generar grafos. Eso sería todo lo que quería compartirles alrededor de la herramienta Tags. Les agradezco a todos y a todas por su atención. Sé que es un tema un poquito largo y complejo, pero creo que es mejor que quede explicado en este video para que ustedes lo puedan ver las veces que haga falta, pausar y avanzar y puedan realizar su trabajo, su propia exploración de la herramienta a su ritmo. Que tengan todos una excelente unidad 3 y me despido yo de esta clase magistral. Un buen día para todos y todas.